Esta semana la revista Factum ha publicado un reportaje especial titulado En la intimidad del Escuadrón de la Muerte de la Policía, donde presenta que un grupo de las Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador, bajo el mando del cabo Díaz Lico y otros 3 agentes, ejecutaron a 3 personas, agredieron sexualmente a 2 niñas de 13 y 14 años y extorsionaron a una mujer por $600 para liberar a un supuesto pandillero que fue capturado en San Miguel. Las Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador comenzaron sus operaciones el 20 de abril de 2016. En su discurso de presentación de estos grupos élite, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, mencionó: ha llegado el momento de frenar, de revertir esta escalada de violencia. Tenemos que provocar el nacimiento de una nueva esperanza, y parte de esta nueva esperanza son ustedes, valientes miembros de esta fuerza, y la policía. La composición de las FES es de 1000 personas, 400 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional Civil y 600 de las fuerzas militares. Para hablar de este reportaje nos acompañan César Castro, jefe de redacción de la revista Factum, y Juan José Martínez, colaborador de dicha revista. Bienvenidos a ambos. Un gusto, César. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos tus televidentes. Gracias por estar con nosotros, Juan José. Un gusto, bienvenido. El gusto es mío. Bueno, iniciamos un poco la entrevista. Es un reportaje bastante fuerte que se ha publicado en los últimos días por la revista Factum. Comentando, César, ¿cómo llegan estos hechos al conocimiento de la revista? Bueno, yo creo, para comenzar, Carlos, has hecho un buen resumen de uno de los 2 principales hallazgos del reportaje de esta investigación. El otro, creo yo, y si me permitís rápidamente, sí, es que este reportaje va un poco más allá de todas las cosas que se habían contado antes. Antes teníamos conocimiento de casos puntuales de grupo de exterminio, ya lo había hecho otros medios de comunicación. Ahora llegamos nosotros, dimos con una red de comunicaciones dentro de la Policía Nacional Civil, de alguna forma nos infiltramos a ella. Vimos que a través de WhatsApps muchos policías de diversas unidades se comunicaban, planeaban homicidios, montaban escenas para hacerlas parecer enfrentamientos, y luego pusimos como el foco en algunos casos, en 3 particulares que ya mencionabas vos. Esto nos permite hablar de una lógica de exterminio extendida, normalización del exterminio, como lo hemos llamado nosotros, dentro de la policía. Llegamos gracias a una de las principales fuentes, ya contestando tu pregunta, una persona que estaba involucrada al grupo de exterminio. Nosotros la hemos identificado en la investigación como rastreador. Es un civil, él no es policía, que participó en diversos casos, ¿no? y estuvo acompañando a este grupo. A través de él fui que damos con este grupo de exterminio, y así se nos abre la puerta a este universo sórdido dentro de la institución que está llamada a proteger a todos los ciudadanos. Esta figura, ya vamos a hablar más adelante de la figura de rastreador, y alrededor de él hay muchos aspectos que hablábamos con Juan antes de entrar a la entrevista, que es importante que los ciudadanos conozcan y lo tengamos presente. Pero antes, Juan, me gustaría que hablemos un poco. Hay una aseveración bien fuerte en el desarrollo del reportaje, y se menciona el Escuadrón de la Muerte de la Policía, pero queda una sospecha ligada y obligada a esto. ¿Constituye lo que ha hecho este grupo, o nos deja la sospecha de que puede ser un patrón generalizado en otras expresiones de grupos de la Policía Nacional Civil? Porque es fuerte no mencionar que es un escuadrón de la muerte de la policía, pero te deja la sospecha, y con los hechos que ustedes han podido registrar y presentar, ¿por qué no puede preguntarse? Si ocurre en este grupo, podría ocurrir en otros grupos de esta fuerza especializada. Mira, en realidad nosotros no creemos que puede ocurrir en otro grupo, sabemos que está sucediendo. Como decía César, una de las apuestas de este material no fue presentar un caso más de abuso de poder, o no fue presentar un caso más de asesinatos ilegales, porque no sé si la palabra extrajudiciales, no sé si estamos cómodos con ella, son asesinatos ilegales de parte de la policía. Entonces, no es presentar un caso más de esto, sino es presentar una lógica que vive dentro de la policía, que la atraviesa completamente. Claro, nosotros para esto describimos el accionar de un grupo, el grupo comandado por Díaz Lico. Describimos su modus operandi, describimos cómo se montan las escenas, lo poco de hecho meticulosos que son para montar algunas de ellas, cómo obtienen información, y una cosa importante, cómo se vinculan con civiles. Y eso tiene una implicación bien importante también. Es la policía vinculándose a una sociedad que también está comprometida con el exterminio y la matanza. Eso es bien grave. Pero por otro lado, la otra parte del documento, si lo han leído, y para los que no lo han leído, pues los invito a que lo hagan. La segunda parte, que creo que es probablemente más importante que la primera, tiene que ver con las redes dentro de la policía, que vinculan ya no solo a las policías especializadas, es decir, no es una cosa del GRP, STO y FES, es una cosa de la policía que incluye agentes incluso de tránsito.
incluso agentes de tránsito. Entonces, por eso decimos, no estamos presentando un hecho aislado, y creo que así lo están queriendo entender las autoridades policiales, sino una práctica y una lógica que atraviesa la institución. O sea, que podríamos decir un patrón que está sistematizado dentro de una organización que tiene como su tarea principal salvaguardar la seguridad de los ciudadanos bajo un respeto. No estoy seguro si un patrón, pero al menos una forma de entender la seguridad pública y una forma de atajar el fenómeno de pandillas desde la violencia. Y hay una cosa, Carlos, nosotros vimos la reacción del director de la Policía Nacional Civil el día miércoles por la noche, en una entrevista en otro canal, y nos llamó la atención y nos preocupó por una razón, porque él anunció ese día que había los 4 agentes que nosotros mencionamos en la investigación estaban detenidos por una detención administrativa. De hecho, nos deja muchas dudas, porque las detenciones administrativas tienen que ser giradas por la Fiscalía. Hemos preguntado a la Fiscalía y en la Fiscalía no tienen ningún caso, o sea, ninguna petición de la policía. Eso nos dijeron oficialmente de la Fiscalía. Entonces nos preocupa un poco. Y nos preocupa además que se esté mandando un mensaje que capturando a estas 4 personas se acaba el problema, cuando no es así. De hecho, la evidencia que tenemos, que hemos publicado, el contexto previo de otras investigaciones y nueva información que nos llega, hacen cada vez que sea más rotundo la afirmación de esto es una lógica transversal dentro de una institución policial. Y la preocupación que se genera derivado de esto, César, es la Policía Nacional Civil ofrece garantías para hacer investigación de eso, digamos, que tenga la misma capacidad de hacerse auditoría la instancia policial. Si vemos que es un patrón o una expresión, una lógica transversal, como lo has mencionado, ¿qué garantía se puede ofrecer desde la misma policía para investigar y auditar estos hechos? Más allá de que hay un proceso administrativo, pero por otro lado, la Fiscalía General de la República debe haber una investigación para judicializar esto y emitir sanciones a los responsables en la instancia judicial. Mira, la policía como tal tiene sus propias instituciones, o sea, ellos tienen como la unidad de asuntos internos y además tienen la Inspectoría General de la Policía, ¿no? Que en teoría deberían estar funcionando. Ahora, a la luz de otras investigaciones, yo creo que se queda bastante corta. De los casos emblemáticos que se han denunciado en medios de comunicación con la debida investigación, que son el caso Pajales en Panchimalco y el caso de San Blas en La Libertad, ha habido procesamiento nada más por uno de esos homicidios, en el caso de San Blas. Entonces, si esos casos ya fueron denunciados hace un montón y no vemos una investigación real, por ejemplo, en el caso de Panchimalco, a mí, en mi interpretación, lo que me llega a ver es que no hay voluntad para investigar realmente estos casos. En el desarrollo de la investigación, Juan, hay un aspecto que también me llama mucho la atención, me surge esta idea. La dirección de la Policía Nacional Civil podría estar al tanto de estas prácticas, por cómo lo menciono. Digamos, si lo vemos, la línea de mando no es tan amplia, no es tan larga respecto a otras instituciones o organizaciones que la llegada puede ser más difícil de comunicación, sino que básicamente, como lo mencionan ustedes en el reportaje, entre los grupos especializados de la FES y el director de la Policía Nacional Civil, básicamente está el jefe de la FES y el subdirector de las áreas especializadas de la policía. Digamos, en principio, la correa de transmisión podría ser más rápida para conocer este tipo de casos, pero luego hablamos de la idea de que se puede presentar solo como un grupo, un problema aislado, pero si la práctica es sistemática o la lógica es transversal, uno dice, bueno, algo está pasando en el mecanismo de comunicación o se genera la sospecha, algo pasa en el mecanismo de comunicación. Mira, nosotros no estamos acusando en el material directamente a las autoridades de estar involucrados, es decir, a mandos superiores, Howard Cotto, director de la FES. Lo que sí decimos es que al menos hay tolerancia con estos grupos. Lo hemos dicho en otras entrevistas. Y uno de los factores que nos permiten hacer esta afirmación es ahora se empiezan a dar cuenta porque hemos sacado esta publicación y otras publicaciones anteriores. Pero las páginas de Facebook que nosotros denunciamos han sido súper públicas. No se me ocurre una red más pública que Facebook, con nombres muy sugestivos como Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador, donde como una práctica sistemática se han estado publicando delitos, escenas de homicidios, cadáveres de jóvenes que todavía ni siquiera les han puesto las armas con las que luego se montaron las escenas. Y realmente no creemos que ahora se vengan a enterar a través de esta publicación. Realmente no ha habido una voluntad y hasta ahí llegaríamos nosotros con eso. Con lo que decía de la FES, lo que ocurre con la FES es algo bien particular. Uno se crea en un contexto muy específico justo después de las reformas en la Asamblea Legislativa que permitían a policías militares y vigilantes, o sea, civiles, emplear el uso de la fuerza letal con mucha más libertad que antes del 2014. Justo después de esto se crea la FES y es un grupo
cuyas unidades tienen gran autonomía. A diferencia de las otras secciones de la policía, la FES no tienen jurisdicción, ¿verdad? O no tienen una jurisdicción tan específica como la STO, por ejemplo, como el GRP. Y por otro lado, cada grupo reporta únicamente al jefe. Eso les permite un gran grado de autonomía y un gran grado de movilidad en el territorio. Justamente por eso se les es fácil, los grupos que están involucrados en estos delitos, los grupos que están involucrados en homicidios ilegales, se les facilita, porque no hay una cadena de mandos a las cuales reportarle el operativo, por ejemplo. Aquí hay un aspecto que nos puede llevar a temas paralelos, César. Por ejemplo, es ¿por qué se dan este tipo de prácticas? Puede sonar muy obvia la pregunta, pero de fondo está esta idea. ¿Qué está pasando en la Policía Nacional Civil, que es combinación de elementos o de personas que tienen prácticas que no van conforme a los principios de la Policía Nacional Civil, o plantear también situaciones más estructurales, las condiciones de vida y de trabajo de los policías les está desarrollando este tipo de comportamiento? O sea, nos lleva a algo más profundo, ¿no? Que vemos que afecta la vida de personas y el caso que usted retrata. ¿Cómo ven ustedes este punto? Mira, sí, yo estoy de acuerdo con el enunciado y yo creo que Juan puede profundizar más ahí. Te pongo un contexto importante, creo yo. La policía acaba de cumplir 25 años, ¿no? Es una institución relativamente joven, llamada a ser modelo en América Latina, producto de los acuerdos de paz para desarmar los cuerpos de represión de los 80. Desgraciadamente inicia combinando gente de esos mismos grupos. Nunca hubo una depuración total. Entonces ya la policía de alguna forma inició mal. Pero si nos venimos a un contexto más reciente, hay que decir que la tregua entre pandillas también hizo mucha mella en la policía. Durante la tregua a los policías se les pidió de alguna forma que estuvieran tranquilos, al margen y que cuidaran a la gente que supuestamente tenían que capturar. Todo esto es un caldo de cultivo importante que ha ido a la postre convirtiendo a lo que hemos llegado, a la existencia de grupos casi paramilitares dentro de la institución, que no solo cometen ejecuciones extrajudiciales, y eso es importante decirlo, porque buena parte de la gente que nos lee, que nos escribe, que nos insulta, dice, está bien que maten pandilleros. Y yo les hago una pregunta a esa gente. Nosotros denunciamos esto porque realmente queremos defender a la policía, queremos que se transforme en algo diferente. Este grupo de Díaz Lico no solo ejecutó pandilleros, agredió sexualmente a niñas y extorsionó. Y menciono estos tres delitos, el homicidio, la extorsión y las agresiones sexuales, porque son los tres principales delitos que se le atribuyen a los pandilleros. ¿Estamos cómodos como sociedad con una policía convirtiéndose en una pandilla? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Juan, ¿cómo ves eso? Mira, yo creo que uno de los problemas de fondo, ya no de maquillaje, es que toda la cuestión de la seguridad pública, en realidad toda la cuestión de la seguridad ha caído únicamente sobre los hombros de la policía. Y no de cualquier policía, sino de una policía con pocos recursos, una policía en que en reiteradas ocasiones el gobierno le ha faltado el respeto, no dándole el bono, teniéndolos en condiciones infrahumanas. Hay delegaciones que no tienen carro, que no tienen baño, salarios atrasados y una larga lista de faltas de respeto a una institución a la cual se le ha encomendado resolver todo el problema. Entendemos que el problema de la pandilla, por supuesto que tiene una arista criminal, por supuesto que la tiene, pero también tiene otro tipo de aristas, tiene aristas sociales y culturales, y esas no se han atajado. En El Salvador estamos en una situación donde nos encontramos que nunca han habido programas serios, por ejemplo, de prevención. Nunca han existido programas de rehabilitación de pandilleros. Existió una granja en el marco del plan Supermano Dura, pero eso fue un chiste, ¿no? Una granja que duró unos meses y luego se cerró. Entonces, todo el peso ha recaído en los hombros de esta policía, es una policía que además vive en los territorios de pandillas. Es decir, que igual que la población común y corriente, tienen que vivir bajo el flagelo de una clica que controla su comunidad, que agrede de alguna manera a sus familiares, que los pone en riesgo todos los días. Entonces, en una policía con estas características, ha recaído todo el peso. Eso es un problema de fondo. Porque entonces era casi de esperar tener estos problemas. Se deja una impresión que es un entorno de guerra, en donde esa dinámica de guerra no importan las reglas, digamos, de ambos bandos, porque la policía puede utilizar
prácticas que están fuera del marco de lo legal para combatir estos grupos. Bueno, hacía una mención interesante, César, es los tipos de delitos que se le acusan a este grupo a cargo del Cabo Díaz Lico son los mismos que hacen los pandilleros. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Solo que unos lo hacen utilizando herramientas y el marco estatal y los otros no, pero las prácticas son las mismas. ¿Y por qué eso nos debe de preocupar como sociedad? Así es. Y no solo eso, es ver la destrucción de una institución que debería, bueno, después de todas estas, después de esta publicación hemos recibido, pero también amenazas. Yo esperaría que pues, nos proteja también a nosotros. Y eso es lo que cualquier ciudadano espera, ¿no? Espera una institución que sea garante de, como se pensó en su momento en los acuerdos de paz, de la seguridad. Y de momento no lo está haciendo. Y claro que es preocupante. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque hablemos un poco de la figura de lo que implica rastreador y particularmente, esto hay un aspecto interesante, el vínculo ciudadanía-policía, bajo una lógica de información, de inteligencia, pues si lo podemos decir de una manera bastante informal, pero que da unas ideas interesantes. Permítanos una pausa, regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Estamos platicando con César Castro, jefe de redacción de la revista Factum, y Juan José Martínez, colaborador de la revista Factum. Hablamos del reportaje especial titulado En la intimidad del escuadrón de la muerte de la policía. Ahora me gustaría, Juan, que hablemos un poco de la figura alrededor de rastreador. Evidentemente, ahora está buscando una persona ser considerado protegido por la Fiscalía General de la República, una persona que emite su testimonio y les da a ustedes también información para reconstruir estos hechos que han sido publicados en la revista Factum, pero hablábamos alrededor de rastreador, hay un aspecto que es preocupante, el vínculo policía-ciudadanía para obtener información. Contanos un poco sobre esto. Mira, de primas a primeras, yo no creo que haya un problema cuando la ciudadanía se vincula con la policía, sí cuando se vincula para cometer delitos. Y esto tampoco es nuevo en El Salvador, si el antecedente de esto es orden. Una estructura creada expresamente para dotar de información a cuerpos de seguridad que actuaban al margen de la ley. Esto es una trayectoria muy común en El Salvador. Digamos que es la fórmula sobre la cual actúan los grupos, los escuadrones de la muerte, o los grupos de exterminio, como les quiera llamar. En el caso de la policía, le han apostado, y lo aceptó el director de la policía, Howard Cotto, en una entrevista en otro medio, donde aceptaba que sí hay vínculos con civiles en función de obtener información de las comunidades, que es lo que a la policía le ha estado vedado por la poca presencia que ha tenido el Estado en las comunidades, ¿verdad? Son comunidades que en todo caso se acuerpan alrededor de las pandillas en algunos casos. Entonces ese es el gran reto. En este caso, sí, Rastreador básicamente dotaba a este equipo de la FES para que veas la autonomía que tenían, no a la FES como ente, conjunto, como ente, no a la policía como institución, sino que al grupo de Díaz Lico. Él los dotaba de información porque conocía muy bien los municipios donde estaban trabajando. Él era su informante en esos municipios. Hemos tenido información en estos últimos días que este grupo ha sido señalado en otros municipios donde seguramente tenían otros informantes. Y hay un rol de la sociedad civil que es bien interesante, lo retomamos en el texto, que es el rol de financiadores. Para que estos grupos operen, el financiamiento no viene, o al menos hasta ahorita no lo sabemos. No solo. No viene solo del Estado. Para montar una escena necesitas plata. Una de las escenas que está trabajando la revista, de hecho, fue montada con una pistola Glock, que es de las más caras en el mercado. Entonces, para montar escenas se necesita dinero, no solo información. Para hacer la labor de exterminio se necesitan ciertos recursos. ¿Cómo los obtienen? Y ahí entran a un papel fundamental las páginas de Facebook. Curiosamente, son empresarios pequeños, salvadoreños en los Estados Unidos o en otros países, gente misma de los barrios, la que aporta pequeñas cantidades de dinero, de diferente monto, ¿verdad? Uno de los casos que lo contamos acá es el de una persona que desde Estados Unidos busca en Facebook en la página Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador. Los busca, les ofrece ayuda, que era una ayuda de hecho bastante modesta, le mandaba $50, $100 el siguiente mes, otro mes no le mandaba nada, para que comieran, para que tuvieran dinero para operar. Esta es una de las personas. Curiosamente, y esto me parece una metáfora magnífica para explicarle a la gente el riesgo de estos grupos, ¿sabes qué pasó luego? El mismo grupo al que ella financiaba abusó sexualmente de una de sus hijas, en el municipio que ella pretendía limpiar. Y ese es el riesgo, Carlos. Yo creo que tenemos como la memoria muy corta y a veces no todo el contexto necesario.
veamos, bueno, lo que pasó aquí en el país durante los años 80, pero no solo eso, algo más contemporáneo. México, en el caso de las autodefensas civiles que combatían en el estado de Michoacán al narcotráfico. ¿Qué pasó ahí? El Estado dijo, no las podemos controlar, vamos a armar a las autodefensas civiles, vamos a darle autonomía, vamos a darle personería jurídica. Al cabo de unos meses, ¿qué pasó? Una de esos grupos de autodefensas se convirtió en un cártel del narcotráfico. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque ya veo, no solo están combatiendo a los quienes dicen combatir, a matar pandilleros o a capturarlos, están atentando contra gente civil que no tiene nada que ver. Estos son los casos publicados. Nosotros tenemos otras investigaciones que están por salir de un señor sordomudo que andaba un taladro en la mano. Dijeron que eso había sido un enfrentamiento. Le pusieron una pistola. La Glock. La Glock. Y luego lo mataron. Una persona que no tiene nada que ver con las pandillas. Una persona que puede ser vos o puedo ser yo. Entonces, ¿hasta dónde pones la frontera de qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué le permitís hacer? ¿Cuándo sí está bien la impunidad y cuándo no? No, y otra cosa, tenemos que entender, ya es hora de que vayamos entendiendo de que el exterminio como política de Estado, como apuesta estatal y como apuesta social en este caso, no es otra cosa que un ejercicio de sustitución, porque estamos sustituyendo en teoría, aunque tampoco creo que lo lleguen a lograr del todo, lo que se busca, al menos la idea, la teoría detrás de esto, es sustituir a la pandilla por estos grupos, ¿no? Estos grupos son ilegales y cometen casi que los mismos delitos. Sí. ¿Ya? Y esto es un problema. Hay un asunto con el tema, ya que mencionaron esto de las autodefensas, una propuesta que se ha discutido, que en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Asamblea Legislativa está promoviendo, pero cuando estuvo acá en la entrevista mencionaba que había tenido acercamientos o había platicado esta propuesta con funcionarios del gobierno, y en principio el director de la policía ha dicho que mientras no sea regulado legalmente, operan bajo un marco ilegal, pero el asunto es ya plantearse la idea de tener grupos así, con este tipo de prácticas de agentes policiales, estás haciendo un caldo de cultivo, o sea, básicamente la pólvora y el fuego para que esto rápido puede generar. No, y otra cosa, yo creo que por lo que hemos percibido estos días, la gente lo que dice es, el problema es que están matando gente que no son pandilleros, no, el problema es que están matando pandilleros, porque está quedando a juicio de un policía quién es pandillero y quién no, quién merece vivir y quién merece morir. Y eso no es posible en El Salvador. ¿Verdad? O sea, no hay que entender el problema como no. Lo que pasa es que a veces también matan personas que no pertenecen a estos grupos. No, el problema es que maten a cualquier persona al marco de la ley, fuera del marco de la ley. Ese es el problema. No puede quedar a criterio de la policía y menos de esta policía, tal como está la situación, quién va a recibir unos balazos y quién no. Una estructura deja la impresión de una policía con expresiones militarizadas, de abuso de autoridad, y ante esto, César, la pregunta es, la institucionalidad del Estado salvadoreño, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, ¿cómo quedan? Bueno, si en el caso lo permitiera, las comisiones de seguridad de la Asamblea Legislativa puede exigir o preguntar este tipo de situaciones. ¿Cómo queda, cómo leen ustedes el marco de la institucionalidad del país ante este tipo de hechos? Bastante débil de momento. Yo esperaría que a raíz de estas publicaciones haya una activación de las instituciones. La PDH, yo esperaría, hablamos ahora con gente de la PDH, haga un pronunciamiento, yo esperaría eso. Y la Fiscalía, especialmente la Fiscalía, porque Rastreador ha dado su testimonio a la Fiscalía desde hace meses. Yo esperaría que hiciera algo también. Pero no solo eso, nosotros sabemos que hay instituciones civiles, como el IDUCA o el Servicio Social Pensionista, que van ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a principios de septiembre a presentar un caso de ejecución extrajudicial contra el Estado salvadoreño. Y eso es importantísimo. Probablemente, ante la inercia institucional interna, vaya a tocar, como muchas veces pasa, que sea la comunidad internacional que nos empuje otra vez por el camino correcto. Aparece una parte en el reportaje, César, que me llama mucho la atención, lo decíamos también antes de entrar al aire. Rastreador llega a la Fiscalía General de la República, retrata los hechos, pero la Fiscalía, en lugar de buscarle protección o un mecanismo de apoyo, lo que le pregunta es por qué llegó con ustedes, o sea, por qué fue a la revista Factum. ¿Por qué estaba hablando con nosotros? Y no solo eso, los dos investigadores de la DECO, de la otra unidad élite de la policía, a cargo de la investigación, lo primero que hicieron cuando le interrogaban era pedirle información sobre pandilleros y no sobre el caso que él estaba denunciando. Entonces, ¿cuál es la voluntad? ¿O hay siquiera voluntad para investigar esto de una forma correcta?
Ahora, hay otro aspecto, Juan, que me gustaría que hablemos, es en el reportaje aparece el canal de WhatsApp, o un espacio, un grupo de WhatsApp en donde hay divulgación de mensajes y diversas cosas, pero ahí quedan también sospechas para otras investigaciones. Se puede hablar también de tráfico o compra de armas, deja la sospecha, torturas que pueden hacer policías en delegaciones policiales particularmente, y este manejo ya a través de redes sociales, ya lo hemos hablado, de algunas páginas. Es decir, ¿en qué consiste en este canal? Porque también está reflejando un pensamiento, un esquema, unas creencias de ciertos grupos policiales o de policías de diferentes niveles sobre estas situaciones. Mira, yo creo que no solo son valores y creencias, son prácticas impulsadas por estos valores. Ahora te diré, no se ha publicado todo. La cantidad de información que pudimos obtener estando infiltrados en estos chats durante 3 meses es casi inmanejable. Hemos puesto algunos casos que explican cosas, pero hay una cantidad de información que se nos ha quedado en la libreta, digamos. Mira, es una ventana a algo muy macabro. Te adelanto que es algo realmente, como decía César, algo realmente sórdido lo que está sucediendo ahí. ¿Qué pasa? ¿Y por qué son importantes estos canales? Lo decíamos en reunión en la revista, son canales bien informales, pero muy operativos, ¿verdad? Porque son redes donde están 40 policías, 16 en el otro, 30 en otros chats, en todo el país, que han estado juntos, por ejemplo, en la ANSP, o que fueron compañeros en otra unidad, y que luego se separan, y que hay ciertas cosas que los vinculan. Una de las prácticas bien comunes en estos chats va saliendo un pandillero después de cumplir una sentencia estipulada por la Fiscalía. Después de cumplir su sentencia, los policías le toman foto y lanzan esa foto a los chats diciendo: hagan patria, maten a esta persona, y dando la información posible que tengan a mano para que esto se logre. Luego, otra cosa que sucede en estos chats es obtener información de familiares de pandilleros para subirla luego a redes sociales más amplias como Facebook, con un objetivo bien claro que no tengo que explicarlo acá, ¿verdad? Entonces, son funcionales para eso. Otra cosa que mencionabas que es bien importante y me da la impresión que no se está tomando en serio. Hay un tráfico de armas en la policía escalofriante. Y no solo eso, en este chat al que tuvimos acceso, pudimos ver en varias ocasiones que hay talleres donde preparan ciertas armas, ¿verdad? Ya no para montar escenas, sino para uso policial. Es decir, tenemos algunos policías que están cometiendo uno de los delitos que me parecen a mí más graves, que es la portación ilegal de armas de fuego. Hay un aspecto en este caso, no sé si le llevaron ustedes el seguimiento, qué pasó con la agresión sexual a 2 niñas, una de 13 y de 14 años. Sí, no sé qué ha pasado luego de estos acontecimientos. ¿Se va a poner una denuncia o algo? Porque digamos, esto es muy fuerte y es muy grave. Mira, esta es una de las cuestiones más delicadas del texto. Una de las cuestiones más importantes acá es salvaguardar la seguridad de esas niñas. Claro. Nosotros, sus identidades, etcétera. Creemos que no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia sobre esto. Ya la Fiscalía tomará sus cartas con la investigación paralela que está llevando a nosotros, porque la Fiscalía ha tenido al mismo tiempo que nosotros acceso a esos chats. Eso es bien importante decirlo, y acceso a rastreador. Él en este momento está en una casa de seguridad del Estado, ¿verdad? En el marco de un proceso de la Fiscalía para conocer estos grupos y para judicializar este caso. Hay un asunto, César, que me llama la atención, es, si lo vemos en una lectura general, aparece también en el reportaje ante el acercamiento que ustedes le dieron a estas personas que administran estas páginas web, si es apología del delito, pero el tema es que hay expresiones sociales que los podemos ver en los foros, en los comentarios de los espacios de redes sociales, donde la gente o personas que en principio no puede creer son individuos X o Y de la ciudadanía, respaldan este tipo de cosas. Pero ¿qué nos está mostrando este tipo de prácticas como ciudadanos? Que hay gente que está dispuesta a pagar para matar a alguien, pagarle a un policía para que mate a alguien, o que esté dispuesto a que este tipo de prácticas se hagan de manera recurrente en diferentes lugares y ciudades del país. Mira, una primera lectura es que a mí me siento mucha decepción por el país porque parece que no hemos aprendido nada. O sea, nos matamos durante 12 años y no sirvió de nada. Bueno, los políticos lo dejan mucho más claro, ¿verdad? A repartirse y a negociar con los pandilleros. Lo tienen mucho más claro. Pero la sociedad salvadoreña, que viene de este contexto cercano de violencia, que antes de eso hemos vivido por cuántos años violentos, parece que intenta resolver sus problemas de forma violenta. Está claro que la violencia no lleva a nada. Nosotros somos el mejor ejemplo. El Salvador es un gran ejemplo para decir esto. Esto no sirve de nada. Yo veo con mucha pena los mensajes que nos llegan unas cosas bien feas, diciéndonos que somos, bueno, no se lo voy a repetir aquí porque no vale la pena, pero no entienden que realmente lo que estamos haciendo nosotros es una denuncia porque queremos que la policía funcione, porque además creemos que estar
actuando fuera del Estado de Derecho está mal como para la sociedad. Pero la gente solo se enfoca en eso, que estamos defendiendo pandilleros, cuando no es así. Mira, yo creo lo mismo que César. A mí me da muchísima decepción, muchísima tristeza. Se nota que es una sociedad profundamente herida. El problema es que es herida por sí misma. Porque las pandillas, si nos queremos ir a las pandillas son un reflejo de esta sociedad, un reflejo extremo, pero que sí que refleja muchos valores salvadoreños. Entonces, hay una forma de acercarse a este fenómeno desde el hígado, desde lo inmediato. Y yo sí invitaría a la sociedad a hacer una reflexión un poco más profunda. Por ejemplo, a entender la gran hipocresía del pacto nacional que se está haciendo sobre el exterminio. Por un lado, se crean a las FES y se les dan todas las garantías para que ellos puedan operar de esta forma que ahora describimos, ¿verdad? Pero por el otro lado, los partidos políticos están haciendo pactos con pandilleros, lo hemos publicado también en la revista. Partidos políticos que gozan de una gran aceptación, tanto que son casi que los únicos en este país, y están teniendo acercamientos con pandillas para ofrecerles nuestra plata a cambio de votos, con las prácticas que ellos ya saben que tienen las pandillas para orientar esos votos o para inhibir los votos del otro. Me parece que es una lógica muy torcida y que creo que la gente se está enfocando en la parte más superficial de esto, ¿no? Que es el exterminio físico de los pandilleros, de ciertos pandilleros. Con otros se negocia. Y creo que la indignación de las personas debería estar más puesta allá que acá. Es un aspecto, ¿no consideran ustedes también de fortalecer una base territorial, o sea, tener dominio territorial? Los partidos políticos, sobre todo Arena y el FMLN, por años está mostrado que su base territorial está desplegada en el país. La policía para ganarlo puede utilizar este tipo de prácticas, las pandillas para tener poder también lo hacen. Entonces, pero está reflejando expresiones de tres actores o tres expresiones dentro de la sociedad que quieren tener dominio territorial utilizando cualquier recurso que sea necesario para tener dominio sobre ellos. Sí, pero la gente no entiende eso y la gente cree, o sea, que está bien, está bueno condenar lo que hacen las pandillas, pero de la misma forma habría que condenar lo que hacen los partidos políticos, que negocian con ellos, que ofrecen nuestro dinero. Vaya, hay una cosa que a mí me llama la atención, para la policía lo digo, porque seguramente nos han escrito policías, gente que nos ha escrito ahí son policías, seguro, estoy convencido. Yo no sé si esos policías le han cuestionado a la persona que desde el gobierno pasado negoció con los pandilleros, y no fue cualquier persona. Quien negoció antes de que comenzara este gobierno fue Benito Lara. Benito Lara estuvo presente en negociaciones con pandilleros. Hay videos que lo prueban, lo publicamos. Y Benito Lara fue ministro de Seguridad y Justicia, jefe de todos los policías. Es decir, yo no sé si los policías, o sea, nosotros estamos dando un reportaje, hacemos una investigación porque develamos lo que está oculto, porque estamos fiscalizando el poder, pero la policía está atacando, nos ataca. Es decir, nosotros somos mensajeros. Yo no sé si cuestionan de la misma forma a las instituciones, a los partidos políticos, al gobierno. Sánchez Serén, recuerdo, fue el vicepresidente de Mauricio Funes, quien pactó la tregua entre las pandillas. Tenemos memoria corta. Hay un asunto aquí con los partidos políticos, desde la lectura de ambos, Juan, ¿cómo ven esto? El FMLN, personeros de este partido, tanto de Arena, se acercaron a las pandillas para negociaciones respecto a temas electorales. Pero una pregunta que nos lleva a esto es, estaban muy claros de los acercamientos que tenían, o sea, de los impactos de este tipo de acercamientos, en este caso de las expresiones de las pandillas. Es decir, vos podés buscar negociación para tener beneficios electorales, pero esto no necesariamente puede quedar una expresión eminentemente electoral para el momento que requiere el partido. Entablar una comunicación puede significar para otras cosas, y eso lo vuelve lo peligroso para la sociedad, y que creo que los ciudadanos deben tener presentes y atentos. Vamos a tener elecciones el próximo año. Mira, ciertamente es muy preocupante que partidos políticos estén teniendo acercamientos tan íntimos con grupos con las características de las pandillas, que si les importó, creo que esa por ahí va la pregunta, que si previeron lo que iba a suceder. No creo que han hecho ese cálculo. No creo que los partidos políticos, al menos Arena y el FMLN, se caractericen por hacer ese tipo de cálculos. Históricamente han tenido, en cuanto a la seguridad pública, casi todo lo que han hecho va enfocado a ganar las elecciones inmediatamente siguientes. Así fue la mano dura, por ejemplo. La mano dura fue una cosa más mediática que operativa.
En realidad los pandilleros que luego quedaron detenidos después de la mano fueron muy pocos. La mayoría salió, pero que eso generó un contento en la población y casi que le garantizó a Antonio Saca su elección después de que Francisco Flores tuviera la mano dura. Lo que está haciendo el FMLN es bien parecido. Los acercamientos que tuvieron ofreciéndoles 10 millones en créditos que luego les incumplieron. Eso tenía por único objetivo ganar las siguientes elecciones. Yo no creo que nuestros partidos, desgraciadamente, para ellos sea algo importante lo que va a pasar con la sociedad y con sus mismas estructuras al tener acercamientos con las pandillas. No creo que sea un cálculo que oriente sus acciones. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado. Gracias, César. Gracias, Juan José, por haber estado con nosotros. Y vamos a llevar seguimiento a las publicaciones que ustedes hagan y para que lo sigamos discutiendo desde esta tribuna. Gracias, César. Gracias, Carlos, por la invitación y saludos a toda la gente que nos estuvo viendo. Gracias, Juan José. Gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Regresamos en instantes.